todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, qué alegría que estén nuevamente aquí en este espacio que fue creado para todos, para cada uno de ustedes. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, un espacio con el objetivo de que nos podamos comunicar de una manera directa entre las preguntas que tú me puedas hacer por medio del correo electrónico o por medio de los programas o incluso en todos los entrenamientos que muchas personas están haciendo. Es un día donde vamos a discutir muchas de las cosas que hay veces la mente nos genera problemas y nos engaña. Y vamos a traer una pregunta que me hace una mujer más o menos de unos 55 años. Ella me autorizó de traerla a En Calma porque veíamos que había una posibilidad de crecimiento muy grande. Y ella me pregunta: Cristian, yo conozco y yo sé realmente que hay unos beneficios importantes en la práctica de mindfulness con lo que has explicado en el día a día y en el manejo de la ansiedad. Pero para mí ha sido imposible poder aplicarlo en mi cotidianidad porque siento que choca con mis creencias religiosas, porque siento que bloquea todos mis pensamientos culturales, mi creencia sobre un Dios, y que siento que de pronto me estoy despegando de esas creencias que para mí son tan importantes y que me permiten cultivar la espiritualidad. Si todos nos ponemos a escuchar esta pregunta, quizás parecería una cosa sencilla, pero cuando nos ponemos a ver la profundidad, muchos la hemos hecho en algún momento cuando hemos escuchado los conceptos como mindfulness, meditación, conciencia plena, el Buda dijo. Y claro, esto me pasó a mí hace aproximadamente 12 años cuando empecé el contacto con las técnicas meditativas. Recuerdo que estaba en un congreso en España y iba caminando en función de ir al auditorio donde era la conferencia principal cuando vi que habían algunas personas reunidas haciendo una práctica de meditación y de conciencia plena. Yo me metí, empecé a darme cuenta de que mi mente podía ser observada y podía ser entrenada. Ojo, ya era médico, ya era residente de psiquiatría, supuestamente ya debería haber conocido cómo funcionaba mi mente. Esta pregunta que hace esta mujer entonces nos lleva a recordar unas diferencias en los términos. Sabemos que actualmente mindfulness, así mind como de mente y fullness como si sería de plenitud o de llenura, realmente no es una mente llena. No, lo que traduce es una conciencia plena o una conciencia en el aquí y en el ahora. Una conciencia sin juicio de valor, una conciencia ecuánime y de una manera amable consigo mismo. Esto de alguna manera se ha empezado a enredar con otros términos, pues porque no siempre han sido bien traducidos. La palabra original se llamaba Pali y en el Pali la palabra era Sati en el dialecto previo. Sati, que era en el dialecto Pali, significaba recordar. ¿Y recordar qué? Recordar que mi mente se había perdido, se había ido hacia otro foco, se había ido hacia un pensamiento, se había ido hacia una sensación del cuerpo y que yo la tenía que volver a redirigir al aquí y al ahora, a lo que estaba haciendo. En la medida que veíamos que las personas
eran capaces de practicar esto de sati, entonces se empezó a globalizar un poco más el concepto y hubo una traducción al inglés directa, y ahí fue donde apareció la palabra mindfulness. Uno de los libros que permitió esa entrada al mundo occidental fue El milagro de estar despierto, del maestro Thich Nhat Hanh, que de pronto algunos los conocerán o los podré recomendar posteriormente en las redes. Luego, después de haber sido traducido al inglés, se tradujo al español y ese mindfulness se tradujo como conciencia plena o atención plena. Ahora, ¿qué es todo eso y qué tiene que ver con la serenidad? Resulta que independientemente de la religión que tú practiques, seas shintoísta, taoísta, musulmán, seas un seguidor de, incluso no tengas un dios o no tengas ninguna religión, todos los humanos tenemos en nuestra mente la capacidad de poder focalizarnos en el aquí y en el ahora, de tener una conciencia mindful en la cual yo pueda redirigirme, donde yo me observe, donde vea cómo esa mente se va y se pierde y yo la redirija al aquí y a la ahora. Independientemente de la religión, eso pasa en todas las mentes. Incluso es posible que tú, a lo largo de tu vida, ya hayas practicado sin darte cuenta. En algunos momentos donde vas tocando tu guitarra y fluye el tiempo y no te preocupas por nada, o cuando estás trabajando en el jardín, o estás trabajando en la finca, o cuando estás leyendo un texto que te apasiona mucho y vas siguiendo el hilo y tu mente se focaliza en el aquí y en el ahora. Resulta que empezaron a darse cuenta que cuando uno practicaba más y más y más, esta habilidad también mejoraba. Entonces, no solamente es una habilidad que tenemos todos en nuestras mentes, sino que es una habilidad que se puede entrenar, que ya sabemos que no está asociada a ninguna religión, pero que de alguna manera la empezamos a aprender. ¿Por qué? Porque en el mundo oriental ya se practicaba dentro de las meditaciones más formales. Ahora, no nos digamos mentiras, en las religiones occidentales también ya la practicábamos. Piensen, por ejemplo, en un rosario, en una persona haciendo las casillas del rosario. Va siguiendo una a una con mucha concentración y con mucha intención. Y después, cuando su mente se fue por allá a pensar, vuelve y la redirige con mucha paciencia y sigue nuevamente en la intención o en la función. Lo mismo puede pasar con alguien que está desgranando unas arvejas o con alguien que está picando un pepino a conciencia plena. Ahora, esta práctica o habilidad de conciencia plena o de mindfulness se puede practicar de dos maneras. Una manera es como mindfulness de la vida cotidiana, en la cual yo, haciendo diferentes actividades, como voy trotando, siento el viento que pega sobre mi cara, o estoy almorzando y siento el sabor y saboreo cada una de las comidas que estoy comiendo en ese momento y deglutiendo, siento sus olores, veo sus colores, o voy caminando y siento el contacto que hay de mis pies con el piso. Ok. Uno lo puede hacer así en la vida cotidiana, pero resulta que también existe mindfulness formal. Y el mindfulness formal implica que tú saques un pequeño tiempo donde tú te des una orden fundamental de redirigir tu atención hacia un foco o un anclaje. Casi siempre lo empezamos a hacer con la respiración porque la tenemos todos y porque de alguna manera también nos tranquiliza, pero pudieras también observar tus pensamientos, observar tus sensaciones corporales, observar algunos estímulos externos en el mundo que hay alrededor. Ahora, ahí yo también puedo focalizar y mirar muy bien cuál es mi posición, dependiendo del tipo de meditación que tú quieras practicar. Algunas pueden ser un poco más exigentes en función de la posición, como pasaría, por ejemplo, con el budismo zen, a diferencia de otras como la meditación que yo practico, que es la meditación vipassana con V, vipassana o insight, o que traduciría también como introspección o la capacidad de observarse internamente.
En ella no tenemos tantos problemas con la posición y lo pudiéramos hacer tumbados en el piso, sentados, caminando o incluso en una posición de pie fija. Ahí yo ya dedico 10 minutos, 20 minutos de mi tiempo en función de la meditación. La mente se irá 1000 veces y vuelvo y la redirijo con todo el amor, como si un niño se perdiera del camino. Ahora, hemos visto hasta aquí que es una habilidad, que todos tenemos, que no nos enseñan a entrenarla, que no tiene que ver absolutamente nada con las religiones, que es posible que algunas religiones hayan utilizado esta habilidad como una forma de autoconocimiento para pulirse el humano o para dar enseñanzas, pero eso es algo que no depende de las religiones. Y hemos visto que puede ser mindfulness de la vida cotidiana o mindfulness formal. Existe otro término que es el término de meditación, que la meditación, si es contextualizada como algo un poco más formal, pueden haber algunas técnicas, puede tener un periodo mucho más prolongado, no necesariamente tiene que tener un guía constante y hay diferentes tipos de meditación, desde meditaciones donde observas o hasta donde describes o participas, o incluso meditaciones analíticas donde tratas de ir en función de encontrar causas que pueden estar explicando algún fenómeno o alguna situación. Todas las personas, entonces, si empezaran a practicar la conciencia plena, los estudios nos muestran que mejorarían su capacidad, no solamente su capacidad física, sino su capacidad mental. Tendrían momentos de mayor tranquilidad, menos riesgo de síntomas ansiosos y sobrecarga en el trabajo, e incluso algunos estudios mostraron que las terapias, psicoterapias que incluyen las prácticas de meditación, como ocurre con la terapia cognitiva basada en mindfulness, pudieran ayudar también en la prevención de episodios depresivos en aquellas personas que han tenido 3 o más episodios. Por eso, de alguna manera, más que simplemente una moda o como algunas personas simplemente lo ponen con el objetivo de marketing, todo lo que hay detrás de la conciencia plena es muy bonito porque se ha visto que puede ser adaptado también a las terapias que ya llevábamos en nuestro maletincito y que nos pueden ayudar a ver de una manera muy diferente los pensamientos o los fenómenos internos. Hasta aquí entonces hemos discutido la pregunta que esta mujer ha tenido y es el temor de meditar, porque de pronto eso podía estar muy asociado a otras religiones y que podía estar alejándose de sus creencias religiosas. A continuación, los quiero invitar a que cuestionemos uno de esos grandes deberías que tenemos en nuestras cabezas. Sí, ¿qué es eso de los deberías, Cristian? Recuerden que tenemos núcleos de mucha información adentro, y que esos núcleos de mucha información empiezan a sacar como si fueran las raíces de un árbol un montón de frases, palabras. Uno debería ser siempre puntual, por ejemplo, o todas las personas deberían ser correctas y puntuales. Ese debería, todas las personas deberían ser correctas y puntuales, puede llevar a que, si tú no lo flexibilizas, puedas sufrir mucho. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los otros, la rectitud de los otros, es algo que no depende de ti. Y si no depende de ti, entonces finalmente vas a comprar un tiquete de sufrimiento para toda la vida. Efectivamente, quisiéramos ser puntuales, quisiéramos ser responsables, pero algunas veces incluso tienes derecho a ser impuntual. Mira cómo suena esto que voy a decir. Algunas veces tienes derecho a ser mediocre. Algunas veces tienes derecho a no dar tu mejor versión. Esto es muy importante porque ese debería puede cuestionar mucho y estar dándole en la cabeza, no solamente para juzgarte a ti mismo, sino para juzgar a los otros. Una profesora que quiero mucho alguna vez decía que la salud mental era como el agua, que se adaptaba a todo.
se adaptaba a un riachuelo, se adaptaba a una cubeta, se adaptaba a un vaso. De alguna manera, entre más flexibilidad mental podamos nosotros cultivar, va a ser mucho más fácil y va a ser mejor para todos y cada uno de ustedes. Hoy, en Calma con Cristian Vargas, vamos a dejar una pequeña tarea. Y esa tarea es que en momentos en los cuales tengas muchas emociones encima, en momentos en los cuales estés más ansiosa o más ansioso, en momentos en los cuales sientas la ira y la tensión en el cuerpo o incluso la tristeza, puedas conectarte con 3 respiraciones profundas y trates de observar cómo entra el aire por la nariz y cómo sale lentamente. Cómo entra el aire incluso mucho más seco y cómo sale más calentito que incluso ni se nota. Incluso podemos hacerlo para terminar esta sesión. Ahí donde estás, sentado, si vas manejando el carro o si estás haciendo el almuerzo, cualquier cosa, trata de conectarte con una respiración. Tomas aire y botas, no estamos forzando la respiración, solo la estamos observando. Y trata de ser consciente de las sensaciones que percibes a lo largo de los orificios nasales. Si hay una pequeña presión, si hay cosquilleo, si de pronto hay alguna molestia. Solamente observa el momento de la inspiración a nivel de los orificios nasales. Cada vez que tu mente se va a ir y va a migrar, porque es normal que sí, que pase eso, y no nos vamos a decir mentiras, nos pasa a todos frecuentemente, tú vas a redirigir tu atención hacia esa tarea, que es la tarea de anclarte a tu respiración y específicamente a tu inspiración, es decir, a la toma de aire a nivel de los orificios nasales. Practica, anímate muchísimo. Trata de poner en práctica todo esto que hablábamos sobre las prácticas de conciencia plena, sobre cómo meter en tu día a día un momento de respiración o de tranquilidad. Y verás que cada día, con una habilidad, con la otra, puedes construir y lograr una mayor serenidad. Muchas gracias por compartir este espacio y espero que hoy, si estás en la mañana o en la noche, tengas un feliz día o una feliz noche y que pases en calma.